Bueno, lo que vamos a mirar, me mandas 80, entonces este XML de deuda, y por otro lado me mandas este deuda DTD. Primero vamos a revisar el deuda DTD, ¿sí? El deuda DTD tiene lo siguiente. Entonces tú defines aquí congruencia como el elemento raíz y dices que el elemento raíz tiene causas y un listado o una lista de causas, ¿de acuerdo? Entonces que por lo menos debe tener una causa porque colocas un más. Entonces luego tú dices aquí que una causa tiene un ID de causa, un nombre causa, una descripción de la causa, lista de efectos y lista de consecuencias. ¿Listo? Entonces, hasta ahí todo bien. Entonces aquí dices que este ID causa es de tipo PCData, este nombre causa es de tipo PCData, esta descripción es de tipo PCData, y aquí esta lista de efectos tú dices que es PCData, ¿sí? Pero más adelante dices que lista de efectos además tiene subelementos, y estas dos cosas no se pueden manejar. O es un elemento que ya se le define el texto, o es una lista adicional de elementos. Entonces en este caso tendrías que borrar estos dos, tanto lista de efectos como lista de consecuencias. Entonces ese es el primer error que tienes allí. ¿Listo? Entonces lo borramos y ya. Entonces ahora sí, lista efectos, además, lista efectos, aquí tiene un pequeño error, y es que después de que tú colocas el nombre tienes que dejar un espacio. Entonces dejas un espacio y por eso es que aparece ese color rojito, ahí dejas un espacio. Además, lista efectos está compuesto por ID efectos, por descripción, ¿sí? O sea que lista efectos, ¿sí? Además tiene esto, ¿sí? Pero como tal, quiere decir que aquí no estás colocando una lista de efectos, aquí estás colocando un elemento lista de efectos que tiene a su vez dos subelementos, pero no es una lista. Para que sea una lista tienes que colocarlo entre paréntesis, y si va a tener al menos un efecto pues se utiliza un mes, o si no va a tener efectos pues ya se utilizaría, ya no se colocaría nada, ¿no? Entonces aquí lo mismo acá. ¿Listo? Entonces, ahí como no estoy colocando nada, pues, pero si estoy colocando el más, estoy diciendo que tiene 0 o más subelementos, 0 o más lista de efectos, ¿sí? O 0 o más lista de consecuencias, ¿sí? Entonces, esa es una manera de hacerlo, pero entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Tendrías que colocar lista de efectos y de efecto no sé qué, luego lista de efectos y de efecto no sé qué, ¿sí? Entonces tendrías que estar colocando siempre lista de efectos. Pero me imagino, mirando aquí el XML, ¿sí? Tú estás diciendo lista de efectos y estás colocando el ID del efecto y la descripción, y luego vuelves y repites el ID del efecto y la descripción. Esto realmente debería ser así, debería ser un efecto, cierra efecto, y luego sí vendría la información de lo que es el ID de efecto y la descripción del efecto. Luego vendría lo mismo, vendría a venir otro efecto y nuevamente este debería estar aquí adentro, caracterizando cada efecto, no quedando cada ID de efecto por aparte, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la manera correcta de colocarlo. Entonces, estamos colocando acá y efecto y acá. ¿Listo?
Y exactamente lo mismo hay que hacer con la parte de la... Cierra la lista de efectos y lo mismo hay que hacer con la lista de consecuencias. Entonces con la lista de consecuencias debería haber una consecuencia y adentro las características de una consecuencia. Aquí vendría otra consecuencia y dentro otra característica y otra consecuencia y dentro una consecuencia, y termina la lista de consecuencias. Este árbol ya queda mucho mejor, ¿sí? Porque mira, si yo lo colapso, queda lista de consecuencias, lista de efectos, lista de consecuencias, ¿sí? Entonces hablas aquí de causa, y una causa tiene una lista de efectos, tiene un nombre de la causa, tiene una descripción de la causa, tiene una lista de efectos, y el primer efecto que tiene estas dos características, el segundo efecto que tiene estas otras dos características, el tercero que tiene estas, ¿sí? Luego también tiene una lista de consecuencias que tiene una consecuencia con esta característica, una consecuencia con esta característica, y así queda correctamente anidada la información. Aquí vuelves y creas otra causa, y esto tiene que guardar exactamente lo mismo que acabamos de hacer arriba, es decir, aquí deberíamos colocar también lo que es efecto y englobar todo esto en esos efectos. Entonces, pues como es explicación, no lo voy a hacer, eso lo dejo que lo hagas tú. Lo que sí voy a hacer es voy a ponerlo en comentarios para ahora hacer una prueba de que sí esté correctamente el árbol y que funcione con una sola lista, con una sola causa. ¿Listo? Entonces aquí ya he acomodado el XML. Entonces vuelvo otra vez a deuda. Entonces en deuda estás diciendo que tienes una lista de efectos. Entonces aquí ya no hay necesidad de que pongamos esto. Y tienes una lista de consecuencias. ¿Listo? Y aquí cuando tú dices lista de efectos, entonces realmente hay que hacer es otro elemento que tiene un efecto, que fue lo que colocamos allá. Y realmente tienes una lista de efectos. Si le colocamos el más, podría venir uno o más subelementos. Si no le colocamos nada, entonces de 0 o más subelementos, ¿cierto? Entonces no le colocamos nada, entonces queda así. Y ahora sí, aquí tendríamos que decir es que el efecto tiene un ID de efecto y una descripción de efecto, ¿sí? Luego viene la lista de consecuencias, y esta lista de consecuencias debería tener una consecuencia, y esa consecuencia es una lista, ¿sí? Y esa consecuencia tiene un ID de consecuencia y una descripción de consecuencia. Ahora sí, entonces el ID de consecuencia, el ID de efecto es PCData, y la descripción del efecto es PCData. Para ponerle orden y tenerlo ahí mismo, coloquémoslo acá, y este coloquémoslo acá, ID de consecuencia, descripción de consecuencia. Ahora sí, este DTD se supone que ahora sí está correcto con respecto al XML, ¿de acuerdo? Está correcto, y vamos a probarlo. Entonces aquí yo lo he colocado aquí, este DT de deuda, la coloqué aquí, y este deuda XML lo coloqué aquí. Entonces vamos a descomentariar esta partecita, le quito selección sin comentarios, documentate. Entonces otra cosa, otro error que tenías, tu raíz se llama congruencia, y si tu raíz se llama congruencia, cuando coloques el documentate
no puedes colocar marcadores, ¿sí? Tienes que colocar el mismo nombre que colocaste aquí. Entonces deuda, congruencia, y ya esto da con la raíz, con lo que es toda la raíz, congruencia con congruencia, ¿sí? Listo. Ahora, estos dos están guardados en el mismo directorio. Como están guardados en el mismo directorio, entonces no tengo que hacer el direccionamiento a otro directorio. Y este es DTD, ya, ahí ya lo tomó, ¿sí? Entonces mira que aquí ya no está generando bueno, aquí abajo me está dando todavía unos errores. Vamos a mirar qué error me dice. Me dice efecto sin un elemento secundario, efecto no válido. A ver, un elemento secundario, efecto no válido, lista consecuencia, tiene un elemento secundario no válido. No me está tomando esta parte de las consecuencias. Ok, vamos a mirar por qué no lo está tomando. Si tiene un efecto que abre, un efecto que cierra, miremos aquí en el DTD. Ok, bueno, ya volví. El problema era que había colocado el más aquí afuera, aquí en efecto, y aquí había colocado el más aquí afuera en consecuencia. Entonces eso me daba un error, porque entonces allí no se debe colocar, esto se debe colocar es aquí adentro, se coloca el más aquí adentro para decir que estos son varios, ¿sí? Y este más se coloca aquí adentro para decir que son varios, o al menos uno, ¿sí? O que va a tener uno o más subelementos. Entonces podría utilizarse, si no estoy mal, vamos a ver, sí, el asterisco. Yo creo que aquí quedó algo raro, que debería ser, se usa el asterisco aquí en estos comentarios. Vamos a ver, ya quedó guardado acá. Vamos a ver, vamos a DTD, a deuda. Vamos aquí a deuda, que donde se esté haciendo la... Ahora sí no está dando el error del elemento secundario, y si le coloqué el asterisco quiere decir que yo puedo colocar un efecto. Puedo colocar un efecto. De pronto, bueno, al colocar el asterisco estoy pidiendo de que tiene que tener al menos un efecto. Entonces al colocar el asterisco me está pidiendo que coloque aquí el ID del efecto y la descripción, ¿sí? Si le colocara el más, pues entonces podría estar vacío. Para el caso debería pedirlo. Entonces ya quedó correcto lo que se estaba haciendo allí. Y se supone pues que se debe hacer lo mismo para todos los elementos que tienes aquí abajo. Y se supone que aquí ya estaría funcionando. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para hacer? Bueno, aquí en la misma interfaz pues se puede hacer la validación, pero si uno quiere utilizar un servicio de validación, entonces vamos y abrimos aquí el Free Formatter. Ok, bueno, entonces ahora vamos a proceder a hacer la validación. Aunque aquí en la interfaz de usuario nosotros ya podemos estar viendo que para el XML ya no genera errores, ¿sí? Con el DTD, para hacer la validación tenemos que ir al servicio de Free Formatter. Estando en el servicio de Free Formatter, aquí en XML validación, me pide por un lado el XML y por otro lado me pide un XSD. Pero nosotros tenemos un DTD, entonces tenemos que conseguir ese XSD. Tenemos dos formas. Una es aquí mismo, hay un conversor que me permite generar ese XSD. Entonces si yo le doy clic acá en el XSD Generator, él me va a pedir el XML para generar el XSD. Entonces voy aquí y vamos a copiar todo el XML y lo pegamos. Aquí tiene tres formas de generarlo, tres formas de visualizarlo. Dejémoslo en muñeca rusa, le decimos que genere el XSD. Ya lo he generado, ¿sí? Podemos copiarlo y ya nosotros podemos aquí colocar un XSD nuevo,
que se llame deuda, ¿sí? Entonces yo ya podría decirle aquí colocar un nuevo archivo, pero bueno, por ahora no vamos a hacer eso de colocar ese nuevo archivo, vamos a validar. Entonces para validar, ahora sí, vamos al XML Validator y ese XSD va en esta parte. Entonces aquí ya coloqué el XSD, que es el archivo contra el cual lo va a validar, y falta colocar nuevamente el XML, que es este. Entonces lo pegamos, listo. Ahora le decimos que valide y dice que el documento es completamente válido. ¿Hay otra forma de generar este XSD? Sí, también el Visual Studio provee una manera de generar este XSD. Nosotros tenemos aquí el XML o tenemos el DTD. A partir del XML yo le puedo decir aquí, cuando le doy clic aquí, me aparece un menú que dice XML. Y yo le puedo decir que genere el esquema y él ya lo ha generado acá. Entonces copio esto que él me generó, lo copio, voy al validador. Esto es lo que me había generado este mismo servicio. Ahora coloco el que me generó el Visual Studio y le digo que validar. Y también funciona correctamente. Haciendo este video también me di cuenta que había un error, no sé cuál es, pero nosotros a partir del DTD podemos generar también el XSD. Entonces volvemos también aquí al XML, le decimos crear esquema y él lo crea aquí, ¿sí? Entonces en teoría debería funcionar, debería ser igual, porque pues es el mismo modelo que hemos probado para todo, ¿sí? Entonces tomo este, lo pego y le decimos que valide. Pero aquí está generando un error en la línea 1, está diciendo que no estamos generando el elemento congruencia, no sé por qué, no sé, no sé si será esto, porque no estamos utilizando un DTD. Vamos a quitarle, validar. Línea 1, 14, pues tampoco funciona. Entonces, bueno, pero con el anterior sí funcionaba. Entonces, no sé, ahí hay un error cuando se genera el XSD desde el DTD. Entonces, genérelo siempre desde el XML, ¿sí? Bueno, una vez que nosotros tenemos el DTD, lo podemos guardar. Yo ya lo guardé, le dije guardar y lo guardé aquí, en esta parte donde tengo ya los XSD. Y aquí dice deuda XSD. Entonces yo le doy doble clic a deuda y aquí me aparece esta interfaz que me provee el Visual Studio. En esta interfaz yo puedo utilizar el explorador de esquemas. Si yo le doy clic acá, ustedes se dan cuenta que aquí aparece deuda XSD y aquí ya en este formato de árbol de explorador me está mostrando que una deuda puede tener causa, puede tener congruencia, puede tener consecuencia, puede tener efecto, puede tener lista y lista de efectos, ¿sí? Y que una causa puede tener todos estos, que una congruencia puede tener causas y que una consecuencia es esto, ¿sí? Una descripción hay una descripción de causa, una descripción de consecuencia, una descripción de efecto, que hay un efecto, que tiene un efecto, ¿sí? Y que hay una lista de consecuencias que contiene consecuencias, ¿sí? Y hay una lista de efectos que tiene efecto, ¿sí? Eso es lo que sale, y pues aquí podemos ver qué es lo que estamos nosotros colocando en el app. También es posible usar el editor XML para verlo cómo está en XML, pero obviamente es el que menos le gusta a uno usar. El inicio es este que está apareciendo con las estadísticas. Dice que tiene 13 elementos globales, ¿sí? Que tiene 0 atributos, o sea que no se han creado atributos, no se han creado tipos de datos complejos o simples, ¿sí? Y elementos raíz probables. Entonces aquí habla de agregar esos elementos.
Aquí habla también de la vista modelo contenido. Entonces visualice los nodos de esquemas XML arrastrándolos del proveedor de esquema hasta que sea la superficie del diseñador. Entonces estamos hablando de tomar de aquí y soltarlo allá, ¿sí? Entonces en el XML que tiene aquí ID, ese es el XSD, ella habla de una congruencia, entonces como elemento raíz. Entonces yo voy a soltar esa congruencia allí. Entonces voy a congruencia y lo suelto, ¿sí? Y aquí me está mostrando que una congruencia tiene causa, ¿sí? Y que una causa tiene un ID causa, un nombre causa, una descripción, una lista de efectos. Y esa lista de efectos puede tener uno o varios efectos. Y que un efecto tiene un efecto y una descripción. Y que una lista de consecuencias tiene una consecuencia. Y que la consecuencia tiene una consecuencia y una descripción de consecuencia. De pronto el resto va a aparecer cuando hagamos completamente el XML completo, porque yo aquí cerré esta parte de causa y no terminé esto, porque pues llevaba rato ahí hacerlo, ¿sí? Y aparezca un poquito mejor como lo quieres ver. Pero esta es la idea del trabajo que ustedes tienen que hacer. Una vez que validen, que hagan el XSD y una vez que validen que el XSD está correcto, lo guardan ahí en la misma carpeta, ¿sí? No se olviden que cuando uno le va a decir que valide a través del XSD hay que hacer algo y en el XML, ¿sí? Como ya no se va a hacer con el DTD, esto ya no se hace así, es decir, aquí ya no se utiliza esto se elimina porque ya no se va a utilizar el DTD, sino se va a utilizar el XSD. Y para utilizar el XSD, vamos a mirar aquí un ejemplo. Para copiarlo, para no tener que colocarlo todo, que no me equivoqué. Estamos en el XSD, el XML. Aquí está. Entonces, en el elemento raíz tenemos que colocar esto. Esto es lo que tenemos que colocar en el elemento raíz. Y colocando eso en el elemento raíz, nosotros podemos ir aquí a deuda XML y aquí en congruencia, que es el elemento raíz, yo eliminé el DTD y aquí, como eso está guardado ahí, ese XSD está guardado en el mismo directorio donde está este XML, pues entonces sería ./ ¿sí? Y yo lo guardé, no que no está en el mismo directorio, yo lo guardé fue en el directorio 04 XSD deuda XSD. Entonces este va a haber quedado guardado acá. Voy a actualizar el directorio otra vez, tal vez lo borré sin querer. Aquí ya está, deuda XSD, ¿sí? Y este ya debería, tal vez cuando yo lo pasé así lo quitó y lo borró. Deuda XSD. Ahí lo abre, miramos el XML, vamos a mirar aquí si este tiene algunas propiedades o algo que no hemos visto. Esto debería ser más fácil, no debería pasar esto. Deuda XML, listo. Así como este lo reconoce, punto, lista. Bueno, entonces para evitar este problema voy a colocar ese deuda en el mismo directorio. Entonces voy a coger deuda y lo voy a pasar aquí a 3. Listo, ya lo moví. Y aquí voy a ir aquí al
deuda XCD, deuda XML. Ahora sí lo está encontrando. 0304, se supone que esta es acá. Esto está loco. Sí, lo acabo de pasar para allá. A ver, actualizar. Carpeta, deuda, XML y deuda XCD quedó ahí. Bueno. Ya, ahí lo está reconociendo. Se supone que ahora sí lo está reconociendo. Entonces aquí ya estaría validando con respecto a esto. Y cuando yo cree aquí ya causas y empiece a crearlo nuevamente, voy a obtener el mismo acompañamiento que obtenía cuando lo estaba haciendo con el DTD. Entonces aquí, por ejemplo, si yo coloco esto, aquí va a aparecer consecuencia, ¿sí? Y va a empezar a hacer las validaciones correspondientes como si tuviese el DTD. Bueno, sale un poquito más largo, qué pena con ustedes, pero bueno, estos son los errores típicos que aparecen y a mí me parece bien que quede guardada esta información así. Les voy a postear entonces este video tanto para solucionarle la consulta a ID y para que todos los demás tengan acceso al mismo video. Bueno, que esté muy bien. No olviden llenar más datos y no olviden mirar los 3 videos que están allí, que les di en la lista de videos. Allá se explica lo que vamos a ver, es decir, la idea es que ustedes lo vean y entiendan cómo utilizar el XPath y cómo utilizar el XQuery, y lo que vamos a hacer es llegar a hacer un taller. Yo simplemente los voy a acompañar para que ustedes vayan haciendo el taller. ¿Listo? Bueno, eso lo haremos la primera hora y la siguiente hora vamos a seguir con tema. Que estén muy bien, chao, nos vemos en 8 días.